Inglés razonado. Las diferencias entre el inglés y el español. Estamos trabajando con ideas relacionadas a diferentes auxiliares. Ahorita estamos trabajando con el auxiliar que tiene que ver con capacidad o habilidad. Es que nos referimos a él como poder. Pero en realidad ya sabemos que este auxiliar, can, que lo tenemos aquí, es un auxiliar que está en presente, que lo comparamos con may. La diferencia entre can y may es que can es de la habilidad o capacidad y may es de permiso. Y entonces generalmente los que hablan inglés le dan preferencia a can para decir puedo, podemos, pueden. Y ahorita vamos a hacer una idea que dice así. Idea. Di que Herdes, recuerden que estamos usando el nombre de Herdes, que es el nombre de una compañía que enlata productos. Y para nosotros aquí en México, pues es una marca conocida. Entonces di que Herdes no enlata pescado. Habíamos hecho un enunciado donde decía que él desenlata frutas y verduras. Y entonces, como un comentario relacionado a ese enunciado que habíamos desarrollado, vamos a desarrollar esta otra idea. Bueno, ¿cómo empezamos? Siempre invariablemente se debe de buscar el activador. Ese es el punto de partida para poder expresar una idea en inglés. Buscar el activador. El activador es quien hace la acción. Este análisis es muy importante porque debemos de tener como antecedente que en español hay verbos que sí reconocemos como auxiliares y hay verbos que nosotros no reconocemos como auxiliares. El verbo haber lo reconocemos como auxiliar, el verbo estar en español lo reconocemos como auxiliar, el verbo poder no lo reconocemos como auxiliar. Entonces, pero en inglés se tiene que reconocer como auxiliar. Así es de que para poder pensar en inglés necesitamos tomar en cuenta que existe el auxiliar y que es el auxiliar el elemento que determina el tiempo gramatical de la idea que queremos expresar. Esta relación de auxiliares es importante porque nos dice que si está en futuro debe de llevar will. Si está en presente puede llevar can, may, must, am, is, are, does o do. Estas son las opciones. Hay más opciones para presente. Hay más auxiliares que están en presente. Pero cualquiera de los otros que están en presente se puede suplir con uno de estos. No hace falta realmente usar el otro. Vamos a hacer luego enunciados donde sí usemos los otros verbos o las otras palabras que tengan la función de auxiliar. Recuerden que en inglés nosotros en lugar de tener conjugación tenemos la combinación de un activador con un auxiliar. El activador nos dice quién hace la acción y el auxiliar nos dice cuándo se hace la acción. Estos dos elementos deben de acompañar a la acción. Por eso nosotros
tenemos la idea de que el activador, hacemos nuestro esquema donde dice un activador y un auxiliar deben combinarse con la acción, pudiendo haber un complemento. Esta es, en esencia, la manera de expresar una idea en inglés. Necesitamos tener quién lo hace, el activador. Ese activador me dice quién hace la acción. El auxiliar me auxilia a la acción diciéndonos cuándo se hace la acción. Y el complemento me da más datos acerca de la acción. Todo da vueltas alrededor de la acción. Todo esto que estamos haciendo ahorita es reforzando la propuesta de que en inglés no hay conjugación. ¿Cómo se resuelve el problema que en español se resuelve con la conjugación? ¿Cómo lo resuelven en inglés? Lo resuelven con la combinación, la combinación de estos elementos. Para poder combinar estos elementos los tenemos que encontrar. Ese es lo que hace que el idioma inglés sea analítico. Nos obliga a que busquemos los elementos, los buscamos y luego, ya que los tenemos, los sintetizamos, los juntamos. Y en ese momento ya pudimos expresar la idea en inglés. Cosa que en español no ocurre, porque en español lo que hacemos es buscamos en nuestra memoria la conjugación que corresponde a la idea que nosotros queremos expresar. Y la conjugación no la sabemos de memoria. Como sabemos las tablas de multiplicar. 6 por 8 es 48. No hay reflexión allí. 6 por 8 es 48. Lo sabemos de memoria, los que sabemos las tablas de multiplicar. Actualmente puede haber niños que ya no se están aprendiendo las tablas de multiplicar. Ya aprendieron ellos a usar la calculadora y usan la calculadora y ya no saben las tablas de multiplicar de memoria. Bueno, vamos a borrar esto y continuar con la idea. Dice, idea, 2 puntos. Di que Herdes no enlata pescado. Para encontrar el activador me pregunto, ¿quién hace la acción? Pues aquí el que hace la acción es Herdes. Entonces vamos a poner Herdes. Cuando tengamos una palabra que en español va acentuada y la pongamos en inglés, ya no le ponemos el acento en inglés porque la tipografía que ellos tienen no incluye vocales con acento. En inglés, en los diccionarios, sí se marca la sílaba tónica, pero no la marcan en la vocal, la marcan en la sílaba. ¿Sí? Esa es otra diferencia entre los dos idiomas. En los diccionarios ustedes pueden encontrar en una palabra cuál es la sílaba tónica, cuál es la de las sílabas que tenga la palabra, cuál es la que es más fuerte, y la marcan con un apóstrofo, no con un tilde, no con un símbolo en diagonal, sino es como un apóstrofo en vertical después de la sílaba, que es la sílaba tónica, o entre la sílaba tónica y la sílaba que sigue, si es que es una palabra grave. Todas estas cosas que marcan una diferencia entre los dos idiomas son significativas para nosotros, para que podamos empezar a entender que los dos idiomas son diferentes, no nada más en vocabulario, no que para decir caballo en inglés se dice horse. Esa no es la única diferencia entre los dos idiomas. La diferencia significativa entre los dos idiomas es la estructura, cómo se arma la idea, cómo se determina el equivalente a la conjugación del español. ¿Sí? Esta es la problemática. Por eso este curso se llama Inglés Razonado, porque aquí tenemos que razonar, buscar una explicación al por qué las cosas en inglés se hacen como se hacen, a diferencia de cómo se hacen en español.
y que no es nada más cuestión de cambio de vocabulario, sino es cambio de estructura, de cómo armar la idea. Bueno, ¿cuál es el activador de esta idea? Es ERDES. Cada vez que tengan un activador, invariablemente tiene dos posibilidades ese activador, o es afirmativo o es interrogativo. Ya tenemos el activador. Ahora, ¿cómo hacemos para que sea afirmativo? Le ponemos el auxiliar después. ¿Cómo hacemos para que se vuelva interrogativo? Le ponemos el auxiliar antes. Aquí queremos, dice, di que ERDES, entonces va a quedar afirmativo. En símbolos quedaría así. El auxiliar estaría después del activador. El que se mueve es el auxiliar. ¿Por qué? Porque cuando buscamos el activador, aparece en el escenario mental el activador. Y ya después aparece el auxiliar. Entonces el que se va a mover es el auxiliar, porque ya en nuestra imagen mental ya está el activador. Cuando aparece el auxiliar, o lo ponemos antes del activador o lo ponemos después del activador. Esas son las posiciones que puede asumir el activador en la forma que nosotros escribimos en inglés y en español. Nosotros en inglés y en español escribimos de la izquierda hacia la derecha. Por eso nosotros tenemos la idea de que el pasado queda a la izquierda y el futuro queda a la derecha. Ahora, los que escriben en arameo o en hebreo escriben de derecha a izquierda. Entonces, para ellos el pasado no queda a la izquierda, para ellos el pasado queda a la derecha. Porque conforme van escribiendo, lo que van escribiendo va quedando allá y ellos van para acá. Esas cosas influyen mucho en la manera de que las personas piensan. No conceptualizamos el mundo igual en los diferentes idiomas. En cada idioma hay una manera de visualizar o de contener la cultura en el idioma en el que estemos trabajando. Bueno, el activador es ERDES y queda afirmativo. ¿Con qué auxiliar le vamos a poner después para que quede afirmativo? Está en futuro. ¿Dónde encontramos el auxiliar? Invariablemente tenemos que recurrir a un catálogo de auxiliares. Si no estamos conscientes de eso, no vamos a poder desarrollar atinadamente la idea. Sí podemos aprender inglés nada más repitiendo lo que alguien más dice. Así es como se aprenden los idiomas, cuando es la lengua materna. Cuando es la lengua materna, se aprende simplemente repitiendo lo que el otro dijo. Pero, si vamos a aprender la lengua como segunda lengua, entonces sí requiere otra estrategia, que es la que estamos tratando de desarrollar nosotros aquí. Bueno, para saber cuál es el auxiliar nos preguntamos, ¿está en futuro? Dice, di que ERDES no enlata. No enlata, no está en futuro. Para que estuviera en futuro, di que ERDES no enlatará. Pero no dice no enlatará, dice no enlata. Entonces, no está en futuro, no es will. ERDES no enlata, ¿estará en presente? Sí está en presente. Ahora, si dijera, di que ERDES no enlató pescado, entonces ahí nos daremos cuenta que no está en presente y ya no habría la necesidad de entretenernos con nuestros auxiliares. Pero sí está en presente. Entonces vemos, ¿dice algo de poder, de capacidad o habilidad? No. Entonces no es can. ¿Pide permiso? No. Entonces no es may. ¿Dice algo de deber, de obligación? No. Entonces no es must. ¿Dice algo de ser o estar? No. Entonces no es am, is o are. De ninguna manera, aunque dijera algo de ser o estar, de ninguna manera podría ser am, porque am solamente que aquí estuviera el activador I. Is sería el que correspondería, porque ERDES es tercero singular, le correspondería is. No le correspondería are,
porque ar es para iu o para plural. Pero no es ninguno de estos porque la idea no dice nada de ser o estar. Ya nos pasamos a das y do. Das, podemos decir que es un auxiliar específicamente para activador singular tercero. Yo digo, de manera jocosa, digo que bueno, que das está reservado para las Fuerzas Armadas. ¿Qué hace falta para estar en las Fuerzas Armadas? Pues ser activador, ser singular y ser tercero. Nos fijamos aquí. Erdes es activador, pues sí lo puse como activador. Erdes siempre va a ser activador, no. Erdes puede estar en el complemento. Si está en el complemento no nos interesa si es primero, segundo o tercero. Pero si está en el activador sí nos interesa por la selección del auxiliar. Entonces, Erdes es activador, sí. ¿Es singular? Sí, porque no está en plural. ¿Y es tercero? Sí, porque no es primero ni segundo. No dice aquí I, ni dice you, entonces es tercero necesariamente. Entonces sí le corresponde el auxiliar das. Ya nos atoramos con das. ¿De qué familia es das? Pues dice que es de los que se omiten. ¿Cómo se lee este símbolo? Es un auxiliar que se omite cuando no se necesita para hacer interrogativo al activador, negar, conat o enfatizar. Así es como se lee el símbolo. Es tedioso leerlo. Entonces el subconsciente se lo aprende, lo conceptualiza. Y cuando ya ve el símbolo, todo lo que recité ahorita, la mente lo tiene ya captado como concepto. ¿Sí? No hace falta estar recitando todo lo que es. De momento sí, para que lo aprendamos, lo repetimos y lo repetimos, como aprendemos el himno nacional, como aprendemos una canción que nos guste, como aprendemos una oración, un rezo, lo aprendemos porque lo repetimos. Aquí también, ¿cómo se lee este símbolo? Pues es un auxiliar que se omite cuando no lo necesitamos para hacer interrogativo el activador, negar, conat o enfatizar. Y luego respiramos. Tenemos que tener todo eso captado en nuestras mentes. Este es un auxiliar que se omite, no se pone, a menos que lo necesitemos para hacer interrogativo al activador, para negar con la palabra nat o para enfatizar. Aquí no estamos haciendo interrogativo al activador, no estamos negando, como no, sí estamos negando. Entonces, no lo vamos a poder omitir, lo vamos a necesitar. ¿Cuál es la acción? Enlatar. Enlatar se dice tu, ken. Acuérdense que estamos trabajando con esto con toda intención de resaltar el hecho de que una misma palabra puede tener varias interpretaciones. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con una acción? Cuando se le antepone la preposición o la partícula tu a una palabra, esa palabra se vuelve verbo. Igual que en español, si yo hago que termine en ar, er o ir, se vuelve verbo. Silla, ensillar, ya se volvió verbo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo usamos? Quitamos el tu. Cuando ya le buscamos activador y auxiliar, le quitamos la preposición tú y ya nos queda la acción. Esto es lo que se llama la acción. Cuando lleva tú, es el nombre de la acción, como en español. Enlatar. Enlatar no es un verbo. Enlaté, enlataré, enlataste. Cuando ya está conjugado en español es cuando es verbo. Cuando está en infinitivo, cuando dice enlatar no es verbo. En inglés igual. Cuando lleva tú, no es verbo, es el nombre de la acción. Ya le busqué activador y auxiliar, entonces ya le quito el tú. Entonces ya me queda, bien. Descargo la información. Erdes. No vamos a usar la contracción porque estamos aquí trabajando en el pizarrón, pero en la conversación sí se usan las contracciones.
Y hay manera de escribir la contracción. En lugar de poner does not, se pone doesn't. Se juntan las dos palabras, se omite la O y donde se omitió la letra se pone el apóstrofo. Bueno, pero aquí no vamos a usar la contracción. Erdes does not, la acción es can. Lo que se niega es la acción. Por eso not aparece antes de can. Aunque not se contrae con el auxiliar. Pero not no está negando al auxiliar, está negando a la acción. Toda esa ingeniería de la idea en inglés afecta la manera en que piensa la persona que habla inglés. Por eso los que hablan inglés resuelven los problemas de una manera distinta a los que hablamos español. Ellos pueden terminar siendo más eficientes en la solución de problemas que nosotros, porque tienen una herramienta para resolver los problemas que es más eficiente que la que tenemos nosotros. Bueno, Ernest does not can. ¿Qué no es lo que no enlata? Fish. Y entonces esta sería la manera de desarrollar esta idea. Ahora, vamos a hacer otra idea que tenga que ver con esta. Y la otra idea, bueno, esto ya lo vamos a borrar para poder desarrollar la otra idea. Bueno, recuerden, todo esto lo tienen que ir haciendo ustedes en su cuaderno. Deben en su cuaderno poner la idea y luego, conforme yo voy haciendo esto, ustedes lo deben de ir haciendo. No es bueno copiar esto hay que desarrollarlo, es un proceso. No estamos llenando un formato, estamos desarrollando la idea. No es de que ustedes hagan esto, ¿no? Que pongan las figuritas y luego vayan llenando. Que pongan las figuritas para rapidito y van llenando. No, así no es. Se busca el activador y hasta que tienen el activador no se busca el auxiliar, porque no pueden encontrar el auxiliar si no tienen el activador. No debemos de atropellarnos en el proceso de analizar la idea, porque esa es la esencia del inglés, poder tener la idea y analizarla para poder luego sintetizarla. Eso es la diferencia entre el inglés y el español. Si nosotros, en lugar de hacerlo de esa manera, lo hacemos de una manera parecida al español, donde nos vamos a memorizar la manera de decirlo nada más, sin analizarlo, pues entonces estamos derrotando el propósito, la ventaja que pueda tener el inglés con respecto al español. Bueno, la siguiente idea que vamos a hacer es idea, 2 puntos. Di que Herdes sí enlata pescado. Di que enlata atún. Bueno, aquí tenemos 2 ideas que están separadas por un punto. Podríamos haber usado un conector, una conjunción y ponerle enlata pescado y también enlata atún o juntar la idea. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Cuál es el activador de la primera idea? Di que Herdes sí enlata pescado, pues Herdes. ¿Cómo queda este? Queda afirmativo. ¿Con qué auxiliar? Pues
no está en futuro, no es will, en lata está en presente, no dice poder, no dice deber, no dice cero estar, está entre does y do. Ya lo habíamos analizado en la otra idea, ya sabemos que el auxiliar es does. ¿De qué familia es does? De los que se omiten. ¿Se fijan? Cuando ya la mente ya hizo el análisis una vez, ya la mente sabe que ese análisis es aplicable a cualquier situación que sea análoga a la que corresponde al análisis que uno hizo. Ya no tiene una necesidad de volver a hacer todo el proceso. La mente lo puede ubicar, pero tiene que tener uno cuidado. Entonces aquí, es de los que se omite, es does. Ahora, la pregunta es, ¿lo vamos a omitir o no lo vamos a omitir? ¿Lo necesitamos para hacer interrogativo al activador? No. ¿Lo necesitamos para negar con not? No. ¿Estamos enfatizando? Sí, sí estamos enfatizando. Esta palabra sí me dice que estamos enfatizando. ¿Por qué? Porque en el enunciado anterior dijimos que no enlata pescado, pero resulta que Erdes sí enlata pescado. Entonces, aquí tenemos que resaltar el hecho de que sí lo hace. ¿Cómo se resalta esto? Pues no omitiendo el auxiliar, entonces no lo vamos a omitir, lo vamos a dejar. ¿Cuál es la acción? Pues enlatar. Can. Descargamos y queda. Erdes, does, can, fish. Punto. Vamos a analizar la siguiente idea. Dice, di que enlata atún. Entonces, si Erdes enlata atún, y sabemos porque vamos a la tienda y vemos que ahí hay las latas de atún de Erdes. Entonces, Erdes, y el atún es un pescado. Así es de que Erdes sí enlata atún, a pesar de que habíamos dicho que Erdes enlataba verduras y vegetales, bueno, frutas y verduras. Entonces, pero aparte de enlatar verduras y frutas, sí también enlata atún, que es un pescado. Bueno, entonces, ¿cuál es el activador de la siguiente idea? Di que enlata. ¿Quién enlata? Erdes. Pero ya no vamos a repetir Erdes. Entonces, ¿cómo lo representamos? Con it. It es un pronombre, un representador para un animal, para un objeto, para un concepto. Entonces aquí Erdes es una compañía. Es una compañía. Pero no quiero repetir el nombre de Erdes, entonces la represento con it. ¿Qué le pasa a este it? Que no se traduce. Cuando it está como activador, no se traduce en inglés. Cuando it está en el complemento, sí se traduce, pero estando en el activador, no se traduce. Ese es un problema que debemos de enfrentar, de no estar constantemente creyendo que voy a estar traduciendo it. Si está como activador, no se traduce. Es parte de tener el conocimiento de la naturaleza de esta palabra. Bueno, ¿cómo queda? Pues queda afirmativo. ¿Con qué auxiliar? Pues sigue estando en presente porque dice enlata, igual que hace ratito decía enlata. Entonces está en presente, sigue siendo does, el auxiliar, porque no dice poder. Does. ¿De qué familia es de los que se omiten? ¿Lo necesito para hacer interrogativo al activador? No. ¿Para negar con not? No. ¿Para enfatizar? No. Entonces este lo voy a omitir. Ya lo tenía escrito. Este símbolo es el auxiliar. Pero acá se pone lo que le pasa al auxiliar. Este auxiliar, aunque yo sé que el auxiliar es does, lo voy a omitir. Entonces, aquí does no lo omití porque lo necesitaba para enfatizar. Erdes does can fish. Eso está correcto, pero es para enfatizar. Ahora, ¿pero por qué casi nunca lo hemos visto? Porque la gente no anda por la vida enfatizando cosas que nadie ha puesto en duda. Enfatizamos cuando alguien pone en duda. Si yo les digo, ¿qué signo es este número?
pues es positivo. Y si le pongo aquí, pues es positivo. Pero realmente hace falta ponerle el signo, no hace falta ponerlo. Entonces, ¿por qué lo pondría? Pues solamente que yo quiera enfatizar que es positivo. Les daba yo en alguna lección que una vitrina debe de tener una temperatura de 4 grados centígrados. Y que aquí sí hace falta ponerle el signo de más. Para que la gente no crea que como es vitrina, que debe de estar bajo cero, que debe de ser menos 4 grados centígrados. No, es 4 grados centígrados. Y no está de más que se le ponga el signo, para que se sepa que no está abajo de 0 grados. Si ustedes bajan la temperatura de la vitrina abajo de 0 grados, se congela todo lo que tenga agua adentro de la vitrina. El jamón, y se separa el agua del jamón. Y la leche, si hay leche en cartón, se separa. Es peligroso. Si de una botella de vidrio se estrella la botella porque el agua se expande y se contrae al pasar por los 0 grados. Entonces, aquí sí haría falta hacer el énfasis. Pero acá no estamos enfatizando nada, nomás decimos que en lata atún, entonces se va a omitir das. Ustedes deben de saber que cuando se omite das, se le agrega una S a la acción para saber que se omitió dos. Entonces aquí se le va a agregar una S a Ken para indicar que se está omitiendo dos. No es porque sea tercera persona singular como nos dicen en la escuela. No, es porque se está omitiendo dos. Aquí está tercera persona singular y aquí no se omitió. En el ejercicio que hicimos anterior era tercera persona singular y no se omitió dos porque lo necesitábamos para negar con A. Sin embargo, aquí sí lo vamos a omitir porque no lo necesito para hacer interrogativo al activador, para negar con A o para enfatizar. Si lo omito, le agrego una S para que sepamos que el que estamos omitiendo es 2 y no do. Bueno, entonces ya descargamos eso y dice, it ya es otro enunciado, ya lo podemos poner con mayúscula, it cans tuna fish. Atún en inglés se dice tuna. Bastaría con poner tuna, sin embargo, no está de más ponerle tuna fish. Es como, está más explícito. ¿Qué clase de pez es o pescado es? Pues es tuna. ¿Está claro? Bueno, aquí lo dejamos.